Vamos a la Biblia hoy, a Primera de Corintios. La primera carta a los Corintios, capítulo 10. Hoy es el apóstol Pablo, el escritor bíblico, que habla claro. Y Pablo, en este pasaje que vamos a leer, Primera a los Corintios, capítulo 10, que vamos a estar leyendo desde el primer versículo, nos habla de una forma bien clara y nos advierte a cada uno de nosotros los cristianos. Creo que para nosotros no es sorpresa ni es nada nuevo que Pablo fue un experto en judaísmo. ¿Estamos de acuerdo? Pablo fue un experto en temas hebraicos, en temas judíos, porque él mismo era judío y porque él mismo era un rabino judío. Así que Pablo tuvo una gracia de Dios muy particular. Pablo pudo discernir en las experiencias del Antiguo Testamento cómo en esas experiencias vividas por el pueblo de Israel, Dios estaba dando un ejemplo a la iglesia. No pierdan de vista esto, porque esto es clave para entender el mensaje del día de hoy. Es decir, Pablo veía en cada experiencia o en algunas experiencias del Antiguo Testamento y del pueblo de Israel un mensaje directo enviado por el Espíritu Santo, puesto en la Biblia para dejarlo como advertencia o como ejemplo a nosotros los cristianos. Y de eso se trata este pasaje que hoy vamos a leer. Si tienen su Biblia abierta en 1 Corintios 10, díganme amén. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, digan conmigo, todos. Y aquí menciona por lo menos 4 todos que ellos viven. Dice el apóstol Pablo: no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron ¿dónde? Estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero, y en la Biblia los peros son buenos, pero a veces no tanto. Y en esta ocasión es una advertencia lo que Pablo va a hacer. Digan conmigo: pero de los más de ellos no se agradó Dios, de la mayoría no se agradó Dios, por lo cual quedaron ¿dónde? Quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron ¿para qué? Sucedieron como ejemplos. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Están escritas para amonestar a quién? No los escucho. ¿Para amonestar a quién? A nosotros los cristianos, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso el título de este mensaje es: cuidado, no te caigas. Dilo junto conmigo: cuidado, no te caigas. Sin que yo te vea, dale un codazo a alguien, dile: cuidado, no te caigas. Dije, no sean tan evidentes, dije sin que yo los vea. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos hable en este día. ¿Cuántos quieren que Dios nos hable? Vamos a orar entonces. Padre, háblanos. Dedicamos y consagramos tu palabra a ti, inspirada, bendita, que tiene palabra del cielo, Señor. Y este texto que sabemos que es inspirado por el Espíritu Santo. Señor, así como se lo diste a Pablo bajo inspiración, que así ahora mismo, detrás de la letra, la vida que contiene, se manifieste en nosotros. Háblanos en el nombre de Jesús. Bendícenos en este día y edifícanos con tu palabra. Todo estorbo, humano o espiritual, lo sujetamos al nombre de Jesús. Y te pedimos que tú canceles toda agenda del enemigo y todo plan del enemigo para robar esta semilla del corazón de tu pueblo. Te pedimos que caiga en tierra fértil y que dé fruto, por supuesto, al 30, al 60 y por qué no también al 100 por 1. Honramos tu nombre, honramos tu presencia. Creemos que el Espíritu Santo está tan aquí como lo estuvo en la adoración. Y quiero pedirte que te muevas en los corazones de cada uno de nosotros mientras hablas a tu pueblo, y sobre todo que nos edifiques en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, gracias. Este es uno de los pasajes poderosísimos
que están encerrados en las páginas de la Biblia. Me imagino que muchos de ustedes lo hayan leído antes, ¿sí? ¿Lo habían leído en la Biblia? ¿Lo habían leído? Claro que sí, por supuesto. Pero sin embargo, yo también, que lo he leído tantas veces, nunca había visto en él algo tan directo para mi vida como lo vi hace 2 semanas atrás. Y todo comenzó cuando un amigo pastor que tengo me envió un mensaje de texto, me envió un mensaje y me dijo: Alex, te dedico esta palabra. Y ustedes saben que cuando alguien te dedica una palabra, ¿qué tú estás esperando? Una promesa que te diga: yo estoy contigo, voy delante de ti, etcétera, etcétera. Y la palabra que me dedicaba era 1 Corintios 10, 1 al 12. Así que yo la dejé ahí porque vi que era un pasaje un poco largo y después la leo, ahora no tengo tiempo. Y estaba de descanso una de estas tardes y Isaac estaba jugando en un playground, y mientras él estaba jugando yo me senté y busqué en mi teléfono la versión de la Biblia que tengo y lo leí, comencé a leerlo, y cuando comencé a leer este pasaje era como si estuviera en un ring de boxeo y yo estuviera perdiendo la pelea. Era como si el Espíritu Santo se hubiera puesto los guantes y comenzara a hacerme y yo quería resistir y no podía. Entonces, si en este día tú te sientes que te están dando como me dieron a mí, no te enojes conmigo porque no soy yo. Ya yo recibí mis golpes. Y quiero decirte de todo corazón que al hablarte en esta mañana y al hablarte en este día de hoy, no lo hago como alguien que tiene todos estos asuntos resueltos, sino como uno que todos los días le tiene que pedir al Espíritu Santo que haga un inventario espiritual de mi vida para poder reconsagrarme y para que su obra continúe sin estorbo. Y es lo que anhelo que suceda con tu vida también. Si alguien lo quiere y lo cree, puede decir amén. Pero ponle ánimo a ese amén. ¿Ustedes tomaron café en el día de hoy? Miren que mando a pedir que entren vasos de café con tal de que se despierten. Pero ¿pueden decir un amén que retumbe en este lugar? Ahora sí. Iba a decir, se me murieron o se fueron para el cielo. Bueno, Pablo señala aquí 4 bendiciones que Israel recibió a lo largo del camino por el desierto. 4 bendiciones Israel recibió de acuerdo con Pablo. Digan conmigo, 4 bendiciones. Y las 4 bendiciones que en este pasaje Pablo señala, la primera es que caminaron bajo la cobertura de Dios. ¿Cuál fue la primera? Ellos caminaron bajo la nube, dice Pablo, y la nube significa cobertura. En un desierto donde hay mucho sol, que una nube siga a un pueblo y que un pueblo camine bajo esa nube, quiere decir que la cobertura de Dios los acompañaba a donde ellos iban. ¿Qué tenía el pueblo de Israel? Digan conmigo, cobertura divina. Digan, cobertura divina. En segundo lugar, el apóstol Pablo dice que todos fueron liberados sobrenaturalmente. Todos fueron liberados sobrenaturalmente. ¿Cuándo? Cuando pasaron por las aguas, cuando el mar se abrió en 2 y cuando Moisés, liderando al pueblo, atravesó el mar Rojo que se partió en 2 y en tierra seca, con 2 columnas de agua, el pueblo atravesó. Eso es una liberación sobrenatural. Digan conmigo, liberación sobrenatural. Así que tenemos una cobertura divina, tenemos liberación sobrenatural que Israel recibió como bendición. Pero hay una tercera bendición, dije que eran 4. La tercera bendición fue la provisión sobrenatural y permanente cada día que estuvieron en el desierto, que fueron 40 años. Dice la Biblia que comieron comida del cielo, y es lo que dice Pablo aquí, que comieron maná y comieron codornices, y todo lo que venía a ellos era traído por el viento o caía como una lluvia de maná sobre aquel campamento, que sobrenaturalmente Dios le daba la provisión diaria, a menos que fuera viernes en la tarde, y le daba para el día de reposo también. Así que digan conmigo, provisión sobrenatural. ¿Qué fue lo primero que recibieron? Cobertura divina. Lo segundo, liberación sobrenatural. Lo tercero, una provisión sobrenatural. Y en cuarto lugar, fueron saciados física y espiritualmente. Porque dice Pablo que ellos bebían de la roca, la peña de Oreb. Que el Señor le dijo a Moisés, toca la peña y tendrán agua. Y con su vara tocó y la peña brotó y salió agua. Pero la Biblia dice que Cristo es la peña de Oreb. Y Pablo trae esto, interpretación aquí a su carta, y dice, no bebían solo de la roca que salía agua física que calma la sed del cuerpo o física, bebían de la roca espiritual que es Cristo. Así que voy a repasar con ustedes estas 4 bendiciones. La primera, cobertura divina. Digan todos conmigo, cobertura divina, representada en la nube. En segundo lugar, liberación sobrenatural. Decimos todos, liberación sobrenatural. Aguas partidas, milagro de Dios. En tercer lugar, provisión permanente y sobrenatural. Lo decimos, provisión permanente y sobrenatural. Y en cuarto lugar, ellos fueron saciados física y espiritualmente
al beber de la roca. Les pregunto, ¿nosotros no hemos recibido lo mismo? Al tú ser iglesia, al tú ser un hijo de Dios, al tú ser una hija de Dios, ¿no has recibido lo mismo? ¿O es que acaso hay personas en este lugar que me pueden decir a mí que son creyentes, hijos de Dios, cristianos, y no caminan bajo la nube y no tienen la cobertura de Dios? Miren, cada uno de los que estamos en Cristo estamos cubiertos por Él. No escucho muchos amén. Lo cual quiere decir la palabra de Dios que nosotros experimentamos lo mismo que Israel. Ellos una nube física de Dios que podían ver. Nosotros no lo vemos, pero estamos cubiertos. Porque cuando nos quieren quemar en el fuego, resulta que no nos quema. Y cuando nos quieren matar, no nos matan. Y cuando nos quieren destruir, no nos destruye. Y no es porque nosotros seamos fuertes, es porque Dios está con nosotros como sobre todas las cosas. Como un soberano, como un gigante que nos protege. Alguien denle un aplauso más fuerte al Señor, porque para mí eso es grandísimo, moverme de un lugar a otro, estar aquí, estar allá, estar en la casa, estar aquí, estar en un lugar público, dentro del auto, en cualquier lugar, y que sabemos que el Espíritu de Dios está en nosotros, está con nosotros, que Dios envió sus ángeles y que su nube nos cubre, es muy grande. Alguien diga amén. ¿Qué cristiano no ha sido liberado sobrenaturalmente? ¿Qué cristiano no ha visto aguas partidas delante de él? No hablo de un mar rojo, pero hay mares en esta vida de enfermedades, de problemas financieros, de situaciones en el hogar, de un sinnúmero de circunstancias. Y cuando nosotros creímos que no podíamos, el Señor lo hizo. El Señor lo hizo. Alguien alabe a Dios. Porque el que Él lo haya hecho ayer es una garantía de que lo va a hacer mañana. Porque no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él. Ese es su carácter y esa es su naturaleza. ¿Qué cristiano no ha visto la provisión sobrenatural de Dios? ¿Quién no ha comido maná? Y no estoy hablando de Kellogg's, porque dice la Biblia que eran como hojuelas, y lo más que se nos asemeja es comer Kellogg's. Y por eso yo sé que, ¿usted se imagina comer todos los días cereal? Pero bendito Dios que esa gente tenía cereal. Pero yo te pregunto, ¿tú has comido maná? No sé si entiendes el lenguaje espiritual. Cuando tú no tienes nada que poner sobre tu mesa y de momento Dios provee y de momento Dios da, eso es algo sobrenatural. Alguien dé un aplauso a Cristo. En Cuba, cuando vivíamos en Cuba, se escuchaban muchos testimonios y una hermana me decía un día que se sentó junto a su mesa, la familia reunida, no tenían comida, lo que tenían para comer ese día era un mango para 4. Y ella cogió el mango junto con sus hijos que estaban ahí a la mesa, lo puso en el centro, un cuchillo y 4 platos, porque iba a repartir cada lasca de mango, una para la familia. Era lo que había para comer. Y le dijo a los hijos, y le dijo a la familia, vamos a orar. Y dijeron, Señor, gracias por los alimentos que tú has provisto, por la abundancia que tenemos en nuestra mesa. ¿Aún qué? Un mango para 4. ¿Quién dijo que eso es abundancia? Es que ella no daba gracia por lo que tenía. Ella daba gracia por lo que Dios da. Alguien, no sé si alguien entendió. Ella daba gracias por lo que Dios da. Al poco rato, cuando el amén se cerró y cerró aquella oración y ella estaba picando el mango y los hijos estaban desesperados porque cayera su pedacito de mango a la mesa, tocaron a la puerta. Y cuando ella abrió la puerta, una vecina le dijo, oye, mira, disculpa que yo te proponga esto, pero nos sobró tanto arroz con gris y lechón que por alguna razón pensamos en ti. ¿Tú querrás un poquito? Ay, no tengas pena, tráelo para acá. Tráelo para acá. Y entonces ella recibió aquella comida, la puso sobre la mesa y le dijo a los hijos, no se coman el postre, que tenemos la comida. Porque el mango que iba a ser la comida se convirtió en el postre. Porque Dios prepara mesa y adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Alguien diga amén. Y en cuarto lugar, ellos fueron saciados con agua física, pero sobre todo con agua espiritual. ¿Quién no ha bebido de la roca que es Cristo? Cuando el mundo se te venía encima por un diagnóstico, cuando el mundo se te venía encima, cuando se estaba destruyendo tu mundo por una realidad familiar, por una situación que parecía que no tenía cambio, Cristo tocó la roca y salió agua. Y nosotros lo vimos en nuestras propias vidas. Lo vi en mi propio cuerpo, a punto de morir
en una ocasión, pensando que me iba a quedar sin vista en un ojo, pensando que el mundo se me había venido encima, y el Señor hizo un milagro y me dejó con vida. Y luego mi hermana se nos estaba muriendo y volvió a hacer un milagro, y el Señor nos ha demostrado como familia a lo largo de la vida que para Él no es un problema tocar la roca y que brote agua tantas veces su pueblo sea, para el pueblo de Dios sea necesario, porque Él está precisamente enfocado en saciar nuestras necesidades espirituales y aún físicas. Alguien diga amén. Cuando uno recibe tantas bendiciones, uno se siente ¿cómo? ¿Cómo se siente alguien que recibe bendiciones? Se resume en esta palabra que yo les voy a compartir a ustedes: bendecido. Uno que recibe bendiciones, ¿cómo se siente? Bendecido. Y hay un peligro con esto. Digan conmigo, peligro. Porque aquel que es muy bendecido por Dios siente y cree que la bendición es el mensaje del cielo para decirte que todo lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Y resulta que Dios no bendice por cómo nosotros nos portamos. Dios bendice por amor. Dios bendice por gracia. Dios bendice porque somos su pueblo. Dios bendice a Israel porque hizo un pacto con Abraham, y Abraham es el padre de Israel, y él le dijo que su simiente sería bendita en ese pacto. Y Dios nos bendice a nosotros porque nosotros estamos bajo la cobertura de la simiente de Abraham, que no es Isaac, que es Cristo. Por lo tanto, cada bendición que tú y yo recibimos no es porque nos portamos bien, es porque Dios nos ama. Di conmigo, Dios me ama. Dilo fuerte, Dios me ama. Y porque me ama me cubre. Y porque me ama me liberta. Y porque me ama me provee. Y porque me ama me sacia. Pero yo no puedo tomar esas 4 básicas bendiciones y convertirlas en una razón para olvidarme de que mi responsabilidad de ser lleno de Dios y de caminar en su voluntad, yo la pierda por confiarme detrás de estas bendiciones. Por eso Pablo, después de las 4 bendiciones, dice él esto: pero aún así, después de hacerlos pasar a todos por estas grandes bendiciones, la mayoría se quedó en el desierto. ¿Dónde se quedó la mayoría? En el desierto. Y si leemos la historia bíblica, sabremos que a partir de que Josué toma el liderazgo, quienes entran con Josué a la tierra prometida nacieron en el desierto, no nacieron en Egipto. O por lo menos eran pequeños mientras atravesaban aquel lugar. No, de hecho nacieron, porque estuvieron 40 años en el desierto. Y la Biblia dice que solo los de 20 años para abajo entrarían con ellos a la tierra prometida. ¿Con quién? ¿Quiénes entraron de la generación que salió de Egipto? Solamente Josué y Caleb. Solamente Josué y Caleb. Aún Moisés se quedó en el desierto. Aún el Señor lo llevó a la montaña y le dijo: ¿ves la tierra? Esa es la tierra que le prometí a tu pueblo. Pero Moisés, tengo para ti un mensaje: no entrarás a ella. Y yo no estoy hablando del cielo, porque dice la Biblia después, si tú lees la carta de Judas, que Miguel, el ángel de Dios, se peleó con Satanás por el cuerpo de Moisés mientras se lo llevaba al cielo. Y esto lo he dicho varias veces: Dios resucita a Moisés porque no entra al cielo un muerto. Por eso es que Moisés baja a ver a Cristo, porque tiene un cuerpo físico vivo, como lo tiene Elías, que fue traspuesto. Uno porque no murió, y el otro porque después de muerto el Señor lo resucita. No estoy hablando del cielo, estoy hablando de las tierras prometidas y de los lugares de bendición a donde podremos entrar, pero por causa de nuestra actitud y de confiarnos en la bendición, nos perderemos que Dios nos bendiga más y que Dios nos entre en su reposo por causa de nosotros caer en ciertos pecados. Y dice Pablo: no sea que ustedes cometan lo mismo y caigan en los mismos errores del pueblo de Israel. Entonces vamos a mencionar, hubo 4 bendiciones, pero por cada una y una más Israel pecó. Es decir, recibieron 4 bendiciones, pecaron 5 veces. ¿Cuántos pecados voy a señalar? Los 5 pecados que mencionó Pablo en este pasaje. 5 pecados de Israel. Digan conmigo, 5 pecados. 5 pecados que Israel tenía. El primero es señalado por Pablo, y de hecho Dios le da a Moisés esto dentro de los mandamientos y le dice al pueblo que no codicie. Pero Pablo dice que un pecado de Israel en el desierto fue la codicia. Digan conmigo, la codicia. Digan todos conmigo, codicia. ¿Qué es codicia? Es el deseo de lo que no tenemos.
sobre todo cuando se asocia con lo que tienen los demás. Por eso los mandamientos, dentro de los 10 mandamientos, uno en particular es no codicies. Y el Señor le dice a Moisés que le diga al pueblo que no codicien la mujer del prójimo. Y le dice, y que no le codicien el carro al prójimo. ¿No dice eso así Moisés? Bueno, le dice que los animales, y en aquel tiempo la gente que andaba. Así que el que tenía un burro o un caballo era como tener ahora un Toyota o un Lexus. Y alguno andaba en un caballo de esos de los más lindos y decía, mira qué clase Cadillac traen. Porque de acuerdo a la calidad de tu caballo, tú eras tenido en cuenta. Y por eso Dios dice, no codicies. Pablo dice que Israel codició en el desierto. Digan conmigo, codició. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros recibimos tantas bendiciones, pero hay dentro de nosotros una certeza que vamos en movimiento hacia algo más que Dios tiene preparado para nosotros, se puede destapar dentro de nosotros una codicia, porque todo el que se mueve tiene un ambiente alrededor suyo que está mirando. ¿Me hago entender? Israel se movía por el desierto, pero en la medida que se movía por el desierto, más de 1 millón de personas sabían lo que estaban viviendo y tenían otros pueblos, y ellos comenzaron a codiciarlo. Digan todos conmigo, codicia. Alguien dijo que hay 4 formas de codiciar, y se las comparto a ustedes en el día de hoy. La primera es querer las cosas equivocadas. Digan conmigo, codicia es querer cosas equivocadas. Como por ejemplo lo que Dios le dice a Moisés: el que codicie la mujer de su vecino, pecó. El que le codicie la pertenencia o la posesión de un prójimo, pecó. Querer cosas equivocadas es codicia. Digan conmigo, querer cosas equivocadas. En segundo lugar, codicia es querer cosas correctas, pero con razones equivocadas. Codicia es querer lo correcto, pero con la motivación equivocada. Habla, Señor. En tercer lugar, codicia es querer las cosas correctas en el momento equivocado. Y en cuarto lugar, codicia es querer las cosas correctas, pero en la cantidad errónea. Tal vez ya tienes, pero codicias más. Dice la Biblia que por causa de querer más, algunos arden en maldición, por codicia. Y es lo que le pasó a Israel. Digan conmigo, codicia. Iglesia, en el momento que nosotros estamos viviendo, en el mundo en el que estamos viviendo, es muy fácil que se despierte en nosotros como cristianos la codicia. Porque vivimos en un mundo que despierta los sentidos, que despierta los ojos. Por eso Juan escribe en su carta y dice: ustedes tengan cuidado con la vanagloria de los ojos. Y comienza a mencionar los sentidos, porque vemos y queremos. Digan conmigo, vemos y queremos. Entonces está la señora allí frente a la vidriera de una tienda y ve una cartera y dice: ¡ah, no la tengo! Yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero. En ese momento se te olvidó que tienes 10,000 en tu casa. Y se te olvida que aquello que tienes allá, no, yo quiero aquella. Ya no te importa lo que tienes. ¿Cómo se llama eso? Codicia. Codicia. Estás en tu auto, quizás del año, nuevo, que huele bien, con aire acondicionado. Te pasa por al lado uno y tú dices: ¿en qué va ese ser? En un carro de fuego. Y dice: yo lo quiero. ¿Y está mal querer? No. Pero cuando se convierte en un deseo inapropiado, enfermizo, que te consume el alma, eso es codicia y comienzas a morir, porque la codicia asfixia la bendición. Tú no te sabes bendecido y tú no te crees bendecido por causa de que estás mirando lo que no tienes. Y por causa de mirar lo que no tienes y ambicionar lo que no tienes, te olvidas de lo que ya tienes. Tienes cobertura divina, tienes provisión divina, tienes liberación divina, tienes al Señor en tu vida y Él es capaz de dártelo todo si eres capaz de tú poner tu corazón en Él. Pero tú estás codiciando más y se te olvida lo que tienes. Digan conmigo, codicia. El segundo pecado que Pablo señala es idolatría. Digan conmigo, idolatría. Ay, pero le estoy hablando a las personas equivocadas, porque aquí no hay idólatras. Porque un ídolo, ¿qué es? A ver, díganme ustedes, ¿qué es un ídolo? Eso es lo que nosotros pensamos. Por eso dije, tal vez le estoy hablando a las personas equivocadas, porque muchos de ustedes dicen: no, yo hace mucho tiempo no tengo uno.
O yo no venero santos. Es que la idolatría no son santos solamente. Es que el ídolo es todo lo que se ponga en lugar de Dios. Digan conmigo, todo lo que se ponga en lugar de Dios. Digan, todo lo que se ponga en lugar de Dios. Es decir, que a lo mejor, tal vez, algunos de nosotros llevemos un ídolo con nosotros y no tengo una estampilla adentro. Pero tengo quizás el ídolo de Chase. Y tengo el ídolo de Bank of America. Y tengo aquí el ídolo. El ídolo. Que no se me pierda, porque si se me pierde la vida. Porque aquí está todo lo que yo tengo. Porque no, esta es mi vida. Y en la medida que nosotros pongamos en estas pequeñas cosas nuestra atención y nuestro corazón, se convierte en nuestro ídolo. Digan conmigo, ídolo. Pero miren qué interesante el pasaje, lo que dice con respecto a la idolatría de Israel. Porque es más que las cosas materiales. Miren la idolatría de este pueblo. Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Y miren ahora cómo describe la idolatría de aquel pueblo. Se sentó el pueblo a comer. Digan conmigo, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Así describe Pablo la idolatría de Israel en los días del desierto. ¿Cómo? Sí, dice, no sean idólatras como ellos, tal cual está escrito. Se levantó el pueblo a comer. Digan conmigo, comer. Digan fuerte, beber. Y digan, jugar. Claro, todo en relación a un becerro de oro. Moisés sube a la presencia de Dios y el pueblo dice, haznos Aarón un Dios. Queremos venerar al Dios que nos sacó de Egipto. No, como que el Dios, si Moisés está con él ahí arriba. No. Nosotros queremos una figura física, la cual bailar y danzar y fiestar alrededor de ella. Y dice Aarón, ok, ya me tienen cansado, lo voy a hacer. Hagan fuego. Y prepararon un fuego. Y diga, tráiganme todos los aretes y todos los pulsos de oro y todas las cosas que los egipcios les dieron a ustedes. Escuchen esto. Si tú recuerdas la historia, cada arete, cada pulso y cada una de estas prendas muy valiosas, Dios les ordenó a los egipcios que se las quitaran y se las dieran a los israelitas. Y le dijo a Moisés, dile al pueblo que vaya a la casa de su vecino egipcio y que le diga, dame todo lo que tienes para mí. Y los egipcios se quitaron los aretes, se despojaron de toda su riqueza y se lo dieron a los judíos. Y los judíos salieron no pobres de Egipto, por si alguno creía eso. Salieron con muchos animales y salieron con mucha riqueza, con muchas joyas, con mucho oro. Y ahí en el medio del desierto, Aarón les dice, tráiganme todo ese oro, yo lo voy a tirar al fuego y lo que salga de ahí ustedes lo adoran. Y él tiró las joyas y lo que salió formado fue un becerro. Quizás el símbolo de lo más bestial, de lo animal, de lo diabólico, de lo que está en el corazón del hombre. Y esta gente comenzó a celebrar aquello. Pero dice la Biblia que lo que rompió el corazón de Dios es que esta gente comió, bebió y se sentó a jugar. Es la cultura del placer. Digan conmigo, la cultura del placer. Hay un ídolo en nuestra sociedad que se llama placer. Y yo pregunto, ¿no quiere Dios bendecir a su pueblo? ¿Hay algún pecado en que cuando tú comas tú hagas, qué rico está esto? ¿Hay algún pecado que tú disfrutes la comida? No, si Dios nos dio el paladar y si Dios nos dio la capacidad de sentir hambre y que cuando comemos sentamos el placer de comer, ¿hay algún pecado en eso? Está mal delante de los ojos de Dios que ustedes ahora digan, me voy a comprar una casa y te la compres. Díganme, ¿sí o no? ¿Está mal que tú cambies tu carro por uno más nuevo? No, de hecho, el pueblo de Israel sale de la esclavitud en Egipto y atraviesa el desierto para ir ¿a dónde? Para ir a la tierra prometida, donde Dios le dice, es tierra que fluye leche y miel, símbolo de bendición abundante. Y allí hay tierras, hay cultivos, hay cosechas y hay casas que ustedes no construyeron, que yo se las entregaré. ¿Cómo se llama eso? Bendición. ¿Cómo se llama cuando uno llega a un lugar y te regalan una tierra y te regalan prosperidad y te regalan casa? ¿Eso te va a producir qué? Eso te va a producir alegría, y junto con la alegría vas a sentir un estado de placer. Digan conmigo, placer. Entonces, hay pecado en el placer, no necesariamente cuando tú llegas y tú aceptas que lo que tienes no es el centro de tu vida, sino quien te lo dio. Él es el centro de tu vida. Y porque Él es el centro de tu vida, todo esto será una razón más para decirle gracias.
Pero el pueblo de Israel ha sido liberado de 430 años de esclavitud, y en lugar de celebrar la victoria y ponerse de rodillas ante Dios, le dice: Moisés, habla tú con él, no soportamos su voz. Nosotros nos quedamos aquí abajo, y mientras están aquí abajo se les ocurre comer, beber y jugar, celebrar alrededor de un becerro y exaltar al yo, exaltar al ego y exaltar al placer. Es el ser humano mal agradecido que no acepta y que no reconoce que lo que vive hoy es el producto de la gracia y de la bendición de Dios. Ese mismo pecado y ese mismo ídolo está en la iglesia hoy presente. Ese mismo pecado, cuando sentimos que nuestra felicidad está alrededor de un barbecue. Y ese día, porque tienes unos cuantos churrascos y unas cuantas carnes allí en el lugar, estás con la sonrisa que nunca tienes. ¿Y que por qué estás tan feliz? Porque imagínate tú, esta es la vida, esta es la vida. Esta, como decía una pariente mía, en momentos así de euforia y de fiesta, cuando les iba muy bien, ella decía: y que vengan años de 14 meses. Refiriéndose a ese tipo de vida, de siempre tener para celebrar juntos, para comer. ¿Y qué hay de malo en celebrar juntos y comer? Nada, hasta que eso no se convierta en el centro de tu vida. Esa es la cultura de Miami. Hay gente que no viene a la iglesia y llegó el verano, están en Miami Beach, la iglesia el domingo. Hay gente en el Dolphin Mall. Ese es el nuevo templo de nuestra cultura. Ahí la gente está adorando a las marcas, Michael Kors, que si el otro, que si aquel, y están ahí frente a cada uno de ellos, mirándolos, y qué bien me siento, gastando dinero en el mall, comiendo con mi familia en un restaurante. Y no hay necesariamente nada malo en eso, porque muchos lo haremos después. Lo malo está cuando se convierte en el centro de nuestras vidas. La invitación que nos hace hoy el Señor es que nos preguntemos: ¿qué está provocando felicidad en nosotros? ¿Qué está generando placer en nosotros? ¿Lo están generando las cosas? ¿Y estamos poniendo el centro de atención en nosotros? Porque si es así, si nuestra cultura es la del placer, estamos convirtiéndonos en el ídolo de nuestras vidas. Es más, hay algunas personas que vienen a la iglesia con la misma mentalidad. Ay, yo quiero, no, hoy no me gustó, hoy no sentí nada. Ay, no, yo quiero ir cuando se siente. ¿Y quién te dijo que esto se trata de sentir? Esto se trata de dar. Se trata de ofrecer. Tú no viniste aquí para que ellos te provoquen a sentir. Tú viniste para agradecerle a Dios que te tenga bajo la nube y que todos los días te cubra con su gracia y su favor. Y cuando esa mentalidad está en nosotros, le quitamos un peso impresionante, y la expectativa que tenemos de que algo se provoque desde esta plataforma y desde estos individuos que ministran se disipa en tu vida, porque ya tú no vienes a recibir, tú vienes a dar gracias, porque se supone que ya recibiste. Se supone que estás alabando al que te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo antes de que el mundo fuera. Esa cultura de placer, esa cultura de sentir, esa cultura de que me digan lo que me gusta escuchar. La gente quiere que los predicadores le hagan cosquillas en el oído y que te diga 3 pasos, 3 claves, 3 oportunidades para triunfar. Y esa es la clase de prédica que motiva a mucha gente. Pero yo no puedo predicarte ese evangelio. Yo tengo que advertirte, hermano, en el nombre de Jesús, que no te conviertas en el ídolo y en el centro de tu vida, porque esto no se trata de que tú experimentes placer. Esto se trata de que Él reciba gloria y que Él sea adorado por medio de la iglesia que ha sido lavada y que ha sido limpiada con la sangre de su Hijo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jamás el evangelio ha sido del hombre, sino de Cristo, porque por Él y para Él son todas las cosas, dice Pablo. Se trata de Cristo. Él es el centro. Y si algo va a generar placer, es que Él se ha entronado en la iglesia, en la casa y en nuestras vidas. Alguien diga amén. Con ese aplauso ni el Señor ni se levanta de la silla. Dice: retírenme de la nube. Menos mal que nos bendice porque nos ama y no por cómo aplaudimos. El tercer pecado, digan conmigo, el tercero, es la inmoralidad sexual. Dice la Biblia que en un solo día 23,000 judíos murieron. Y fue porque se metieron en los pueblos de Moab, que son los descendientes de una de las hijas de Lot, nacidos de un incesto. Y dice un pasaje de la Biblia que ahora no traigo conmigo, que el pecado de Sodoma y Gomorra, de donde Dios sacó a Lot y a sus hijas, y la culpa y el castigo sobre esa ciudad, no sería nada comparado con el castigo que caería sobre Moab y Amón por cómo invitaron a pecar al pueblo de Israel. Es decir, que cuando las hijas de Lot salen de Sodoma,
y emborrachan a su padre y tienen relación con él, los hijos que ella recibe en el vientre, producto de ese incesto, cargan en ellos el doble pecado y la doble culpabilidad de la ciudad de Sodoma. Y con esa gente se metió el pueblo de Israel. Los hombres del pueblo no les bastó tener mujeres. Ellos dijeron, mira las cananeas. Y se metieron entre ese pueblo. Hoy vivimos en la cultura más depravada sexualmente que jamás antes se ha vivido. Ni los griegos con toda la exposición del cuerpo, ni los griegos con todo el culto al cuerpo humano llegan a nosotros. Los griegos de la antigüedad se comparan con la cultura de hoy. Es una cultura bombardeada. Yo de verdad oro por los jóvenes, por muchachas y muchachos, pero también por cada uno de nosotros. Porque estamos siendo bombardeados todos los días y se puede cambiar el concepto de lo que es la pureza sexual por un concepto impuro. Por eso cuando alguien viene a Cristo, lo primero que tienes que pedirle al Señor, si viviste una vida de mundo y sexualmente activo en un mundo sin Dios, es que el Señor trabaje en esa área de tu vida para que te regale la pureza. Porque si no, como los hijos de aquellas muchachas, vas a perpetuar el pecado sobre tu vida, aun cuando Cristo vive en él o vive en ti. Vivimos en una cultura de inmoralidad, en una cultura que celebra el sexo sin compromiso, en una cultura insensible frente a las imágenes de televisión que promueve el sexo y que llega al punto de decir, yo soy lo suficientemente maduro espiritualmente como para ver eso y no me afecte. Pues es precisamente la madurez espiritual la que te debiera dejar saber que no está correcto que lo estés viendo. Que debiera sentir asco y hasta pena y decir, no, yo no voy a contribuir ni voy a imponer mis ojos a eso que están viendo, porque aún afecto a esa persona que vende su cuerpo en la pantalla. Y no estoy hablando de pornografía, estoy hablando de las películas de Hollywood, estoy hablando de los eventos estos multitudinarios en los cuales los cantantes y los músicos salen a hacer prácticamente orgías en frente de la gente y todo el mundo celebra y aplaude, incluyéndonos a nosotros los cristianos. Quizás hoy nuestra inmoralidad sexual no es como la de aquella gente que se metió en las camas ajenas. Es una inmoralidad virtual y por lo tanto más refinada. Tiene que ver con la televisión, con la internet, con los medios sociales y por lo tanto quizás pensamos que es algo muy íntimo. Pero realmente los ojos del Señor están sobre la tierra y especialmente sobre sus hijos. Dios te ama, iglesia. Dios nos ama y nos ha regalado el cuerpo y nos ha regalado la sexualidad para que nosotros en la pureza del matrimonio lo hagamos realidad, pero no fuera de ello, no por otros parámetros. Y si no estás casado y no estás casada, entonces mantente fuera de esa experiencia sexual hasta que Dios te regale la bendición del matrimonio. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Cuarto pecado, digan conmigo, cuarto pecado. Dice la Biblia que tentaron a Dios. El cuarto pecado es tentar a Dios. Ellos le dijeron a Moisés, regrésanos a Egipto. Porque en Egipto teníamos ollas de carne. En Egipto te comíamos muy sabroso. Éramos esclavos, pero no importa. Esto de ser esclavo y tener mucho es muy rico. Porque entendamos la esclavitud de aquellos días. No era la esclavitud de los africanos en Estados Unidos o en Latinoamérica. Nosotros confundimos eso. No, esta gente tenía sus propias casas, tenían sus ollas, tenían sus comidas. Simplemente eran una especie de empleados que estaban al servicio del faraón. No se podían negar, en ese sentido eran esclavos. Si ellos querían les daban unos cuantos latigazos, pero no andaban con cadenas e iban para un barracón o para un lugar donde los metían a todos juntos como nuestros negros africanos. No, estos esclavos eran más refinados. Estos son los esclavos modernos, que son esclavos de una empresa, que son esclavos de un trabajo, que son esclavos de una tarjeta de crédito, que somos esclavos de un montón de cosas y pensamos que somos libres. Dios los saca de aquella esclavitud, los pone en el camino a la libertad y ellos dicen, queremos regresar a Egipto. Y comienzan a tentar a Dios y le dicen a Moisés, ya estamos cansados de esta comida, de este maná, algo de carne. Y el Señor dice, está bien, Moisés, voy a enviar un viento que sople y que traiga codornices. Pero Dios dice esto enojado. Dios los provee en este caso enojado. Hay veces que Dios te da algo, pero está enojado. Porque lo que te dio no es lo que te quería dar.
te lo dio para demostrarte que sí, Él puede dártelo, pero fue el producto de tú tentar a Dios. Y por causa de eso, aunque les proveyó y ellos comieron las codornices, después comenzaron a morirse y se metieron serpientes en el campamento y comenzó a morderlos. Y el pueblo tuvo que clamar y Dios entonces intervino y levantó Moisés la serpiente de bronce y fueron liberados. Hay cosas que nosotros provocamos que son el resultado de tentar a Dios. El diablo lleva a Jesús al pináculo del templo. El hombre está ahí para demostrar que Él es el Hijo de Dios. Y Satanás le dice: si en verdad eres el Hijo de Dios, salta. Es más, te voy a recordar una escritura bíblica para aquellos que somos muy bíblicos, y yo me incluyo. Para aquellos que decimos: si está en la Biblia yo lo creo. Cuidado, porque el diablo usa la Biblia para confundirte. Y le dice a sus ángeles, Salmo 91, mandará cerca de ti para que te guarden. Y el pueblo de Dios dice: en este caso no. Porque dice el Señor: no tentarás al Señor tu Dios. En ese momento interpretó que la Biblia estaba siendo usada fuera de su contexto para que Él provocara y tentara al Padre. Pero Él vino a traer de vuelta la perfección a la tierra y traernos a una relación donde nosotros no tentamos a Dios. Cuando las cosas no te vayan tan bien, te puedes quejar, pero no tientes a Dios. Cuando la vida, las cosas no te sonrían o no salgan como tú quieres, está bien, enójate con Dios si quieres, pero te pregunto, o más bien te pido, mira a ver cómo te enojas. No vaya a ser que eso resulte en una tentación a Dios. Y por último, el último pecado. Digan conmigo: murmuración. Digan todos: murmuración. Llegó un momento en que el pueblo de Israel comenzó a murmurar, ya sea por la comida o ya sea por el liderazgo de Moisés. Inclusive los hermanos de Moisés llegaron a murmurar y decir: ¿quién es este Moisés? ¿Quién es este? ¿Acaso Dios no puede hablar por nosotros? ¿O tiene que hablar solo por Moisés? Y se levantaron los hijos de Coré y comenzaron a desafiar a Moisés y a decirle: ¿el liderazgo es tuyo? No, nosotros vamos a llevar al pueblo a la verdadera libertad. Y el Señor le dijo: Moisés, haz una línea. Traza una línea en la tierra. Y el que esté de tu lado, de este lado de la línea, yo te prometo que la tierra no se lo tragará. Pero todo el que esté con ellos, yo voy a abrir la tierra y me los voy a tragar. Y Moisés dijo: está bien, Señor, gracias por hacerme el favor. Y se los tragó. Miles de personas en un solo día, porque murmuraron contra Dios. Lo mismo el Señor le dijo a Samuel cuando el pueblo dijo: no queremos rey, queremos un rey que no sea Dios nuestro Señor. Mas, Señor, están rechazándome. Y Dios le dice: no, están rechazándome a mí. A veces las circunstancias donde nosotros nos encontramos han sido diseñadas por Dios para formar su carácter en nosotros. Y si nosotros no lo interpretamos así, murmuraremos de Dios. Hace muchos años, cuando yo vivía todavía en Cuba, los líderes de la denominación de la que era parte tomaron una decisión que afectó mi persona. Muchas personas, aún alrededor mío, en mi familia, me decían: no es posible que tú estés tan tranquilo y que tú hables de ellos con tanta admiración con lo que te hicieron. Lo que no entendía mi familia y lo que no entendían aquellas personas es que antes que ellos tomaran esa decisión, por la pura gracia de Dios, el Espíritu Santo había estado tratando conmigo y usando su palabra para decirme: después que hagan lo que hagan, yo no quiero que tú te resientas, sino que entiendas que los estoy usando para cumplir mi propósito en tu vida. Hay una diferencia entre Israel murmurando en el desierto, que es el camino a la libertad, y José exaltando en obediencia a Dios en la casa de Potifar como esclavo y en la celda de Egipto como un prisionero. El Señor te pregunta hoy: ¿quién quieres ser? ¿Quieres ser parte de un Israel que murmura, que se queja de Dios, que lo tienta, que lo señala, que le reclama? ¿O quieres ver que aún en las circunstancias amargas y tristes de la vida pueden ser los diseños de Dios para que tú seas puesto en el lugar que Dios destinó para ti? Hay veces que nuestro enojo con un empleo, con un jefe, con una circunstancia, nos lleva a enojarnos con Dios. Porque le decimos: Señor, dame otro trabajo, llévate a ese jefe. Ay, no sé qué. Y el Señor ni se lleva al jefe ni te cambia el trabajo. Y llega un momento en que tú le dices: Señor, ¿será que tú no me escuchas?
Ya tú no tienes atención de mí. ¿Será que no te importo? Cuidado con esos reclamos. Puedes abrir tu corazón, pero no llegues al punto de murmurar contra Dios. Más bien pídele al Espíritu Santo que te muestre los diseños divinos, porque quizás ese jefe y tal vez ese trabajo es el diseño de Dios para formar en ti la mujer y el hombre que Él quiere que tú seas, y que ese mismo jefe y ese mismo trabajo mañana reconozcan lo que Dios puso en ti. Por eso Pablo le da un consejo a la iglesia y nos lo da a nosotros. Y en el versículo 12 dice: el que quiere o el que piensa estar firme, mire que no caiga. Digan conmigo: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso le puse este mensaje: cuidado, no te caigas. Porque es el que piensa estar firme el que se puede caer. Es el que piensa estar firme el que se puede caer. Cuando tú estás subiendo por una escalera y tú crees que te sabes esos peldaños y te sabes ese camino, ¿cómo tú la subes? Tú la subes confiado, ¿verdad? Confiado. Y tú dices: no, yo no puedo subir confiado esto. Yo siempre que subo esto yo hago así. Y hasta firmo los pies en el piso. Ahorita hasta lo subo en gatitas, como los niños pequeños. ¿Por qué? Porque yo digo: ¿qué tal si tropiezo con esto y me rompo la boca? Entonces lo mejor que hago es asegurar mis pasos. Esta es la diferencia en el que camina confiado porque no tiene confianza en sí mismo, y el que camina desconfiado porque cree que se sabe el camino, o porque cree que puede subir sin la ayuda de Dios. Esto representa la vida cristiana. La vida cristiana es una subida, es un camino hacia la cima. Es como subir el monte Everest. Es como subir al Himalaya. ¿Ustedes creen que es fácil? No, no es fácil. Ahora porque Pizza Hut le llevó ahí arriba a la gente de pizza, no sé si se enteraron. Todo el mundo piensa: vamos para el Himalaya, que hasta Pizza Hut ahí arriba. No es fácil. Los que llegan arriba llegan sin aliento. Los que llegan arriba están entrenados. Los que llegan a la cima no dieron por sentado que podían llegar. Ellos se agarran de las cuerdas. Ellos toman todas las precauciones. Ellos se aferran a las rocas. Ellos repasan todos los pasos que les enseñaron, porque saben que no pueden dar por sentado que llegarán a la cima, porque no se trata de creernos firmes, es de estar firmes. Y la firmeza no está en una creencia, la firmeza está en una actitud. La firmeza está en depender de Dios, en aferrarnos a Él, como lo hizo Jacob cuando se aferró al ángel. El pueblo de Dios dice: amén.